El siguiente video tutorial tiene como finalidad la descripción de los efectos de sombra en CorelDRAW. Esta asignación de efecto es útil para polígonos, para imágenes, para textos. Vamos a hacer un ejemplo con textos. Escogemos la herramienta texto. Haciendo uso de texto artístico, vamos a digitar, por ejemplo, Corel 16. Definimos un tamaño. Y acá es importante también escoger una fuente, un color específico. Por ejemplo, vamos a asignarle el color rojo. Pulsamos Shift F2 para aplicar un zoom al máximo de nuestro objeto texto artístico. Y ahora vamos a explicar en detalle lo referente a los efectos de tipo sombra. Un primer efecto sería lo que se denomina la sombra lineal. Este proceso es bien simple, simplemente tendríamos que duplicar nuestro texto, asignarle otro color distinto, en este caso un azul, y vamos a desplazar ligeramente hacia un lugar específico. Puede hacerlo vía mouse o podríamos utilizar nuestras teclas direccionales para poder definir una acción denominada sombra lineal. Ahí tendríamos una acción de tipo sombra lineal. Podríamos generar más copias. Por ejemplo, vuelvo a duplicar ahora. Escojo otro color. Vamos a escoger un color celeste. Y con la ayuda de las teclas direccionales vamos a desplazar teniendo esta presentación también con la acción de sombra lineal. Y así podríamos generar una serie de copias. Cada copia tenga presente que tiene que asignarle un color respectivo, un desplazamiento y generar una ubicación específica, en este caso hacia la parte inferior izquierda. Podríamos cambiar los colores. Por ejemplo, acá este celeste lo voy a pintar de amarillo. A nuestro color original, a nuestra base, le voy a asignar, por ejemplo, el color verde. Y de esta forma resaltamos características propias de lo que se denomina sombra lineal. Vamos a duplicar uno de estos objetos. Voy a proceder a agrupar a estas 4 copias, o 3 copias específicamente, en base a un origen. Voy a agruparlo. Entonces ya tendríamos una presentación. Si pulsamos Shift F2, aplicamos nuestro zoom al máximo de este texto, del cual hemos hecho varias copias. De repente era suficiente con una copia específica, pero estamos asignando un detalle de varias copias y agrupando. Ahora vamos a hacer otro tipo de sombra, de lo cual se denomina la sombra sesgada, la sombra con inclinación. Vamos a darle un color a este texto, lo duplicamos y vamos a reducirlo en forma vertical o a lo alto. Le asignamos un color específico, por ejemplo el color verde. Hacemos una selección adicional o un doble clic y empezamos a hacer la acción de inclinación o sesgado en forma horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces ya tendríamos un sesgado, en este caso hacia la izquierda o hacia la derecha.
Lo único que nos queda ahora es aplicar la acción de organizar orden hacia atrás de la página. Ahí tendríamos entonces el efecto como sombra de sesgado con tendencia hacia la derecha. Tendríamos que seleccionar ambos objetos y agruparlos. Vamos ahora a aplicar nuestra sombra utilizando ya nuestro menú, en este caso de herramientas interactivas. Aquí tenemos sombra, pero claro, antes vamos a digitar un texto. Nuevamente vamos a tipear Corel 16, escogemos un tipo específico de fuente, escogeremos en este caso Hill Sans Ultra Bold como una fuente de mayor volumen, un color específico. Y ahora vamos a ver con propiedad cómo utilizar el efecto denominado sombra como herramienta interactiva. Pulsamos Shift F2 para aplicar un zoom al máximo. Escogemos la herramienta interactiva, ahora sombra. Por defecto tenemos esta presentación. El puntero de mouse tiene esta flecha con esta especie de hoja. Nos ubicamos al centro de este texto y hacemos un arrastre sostenido. Entonces ya tendríamos nuestra acción como un efecto denominado sombra. Voy a reducir la hoja, voy a ampliar un poco más para definir una vista, del cual ahora vamos a editar nuevamente marcando sombra. Aquí tenemos la base, tenemos este recuadro negro del cual indica una distancia. De esta línea podemos definir menos o más intensidad al color respecto a nuestra sombra. Ahí tendríamos entonces una sombra del cual podemos en nuestra barra de propiedades escoger un color celeste o de repente verde, azules. Escogeríamos los colores de acuerdo también a un fondo. Ahí tenemos las presentaciones. Generalmente las sombras son en escala de grises, pero podemos cambiar colores con el objeto de resaltar alguna característica propia de nuestro diseño. Vamos a ver un detalle. Por ejemplo, ¿qué pasaría si dibujamos un rectángulo sobre este texto y le asigno un relleno uniforme? Por ejemplo, el color verde o el color azul. Al enviarlo hacia atrás, orden, hacia atrás de la página, o pulsar la tecla Control más Fin, tendríamos esta presentación. Ahora, nuestra sombra inicialmente fue de color celeste. Voy a editarlo, ahora vamos a cambiar a un color de repente amarillo. Pero al ubicarlo sobre nuestro polígono, voy a mover nuevamente este rectángulo. Se pierde ese color, comprobamos cómo el amarillo no se visualiza como sombra. Entonces editamos, esa acción pasa porque estamos utilizando el entorno multiplicar. Escogeríamos la opción normal y de esta forma ahora sí resalta el color. O podrá verse el color propiamente amarillo. Podríamos escoger otro color de repente de resalte como el color blanco. Entonces tenga presente que si quisiéramos utilizar la sombra sobre un fondo relleno, entonces podríamos optimizar nuestra presentación utilizando la opción normal. Lo estamos comprobando. También tenemos un menú referente al borde. Tenemos otro menú referente a la dirección de fundido. Vamos a escoger la opción dentro. Tendríamos esta presentación. Centro. Fuera. Nos da mayor resalte a esta sombra.
o promedio. Tendríamos entonces distintas acciones de resalte: dentro, centro, fuera o promedio. O tenga presente la acción propia que hemos hecho, es decir, vamos a retroceder, anulamos todo, es decir, un color propio como el blanco. ¿Cuál sería una forma de resalte? Aparte, claro está, de su ubicación. Una opción de resalte sería, por ejemplo, que le asignemos más fundido, por ejemplo 18, o de repente el número o valor 10, o 60. Bueno, acá tenemos entonces opciones del cual se denomina fundido, es decir, reforzar la opacidad de nuestra sombra. De esta forma administramos lo que sería la opacidad de nuestra sombra. Respecto a esta opción también reforzamos. Ahí tendríamos ya un resalte más importante en base a un fundido y opacidad. Como una acción final, vamos al menú Organizar y escogemos ahora la acción de separar. Voy a seleccionar este texto con su sombra respectiva. Aquí está la opción que antes comentábamos, por separar grupo de sombra, o el comando Control K. ¿Qué ventaja tiene esta opción? Que podríamos mover ahora nuestro texto de origen y quedarnos con nuestra base para hacer llamativo un texto representativo, en este caso por el 16, con esta base de opacidades. O en todo caso podríamos seguir duplicando y haciendo que sea más resalte, y bueno, aplicar después esta acción. Entonces, cuanto más resaltemos, es decir, cuando más dupliquemos, tendríamos más volumen, con el objeto de resaltar algún texto referencial de nuestra sombra con opacidades, nuestra herramienta sombra, exclusivamente como herramienta interactiva. Esta acción que hemos realizado al final nos obliga a agrupar, quiere decir que tendríamos que seleccionar todo esto. Tenga presente que podríamos seguir duplicando. Cada vez que pulsemos la tecla más, entonces esto va a generar que tengamos más volumen y que tengamos más posibilidad de resaltar un texto referencial como estamos volviéndolo a hacer en estos momentos. Tenga presente que este tipo de efectos, donde se combina varias copias de lo que previamente hemos separado, pulsando el comando Control K o menú Organizar, separar grupo de sombra, nos quedaría otra cosa que agrupar. Al agrupar, vía comando Control G o vía clic derecho del mouse, agrupar, o menú Organizar, agrupar, podríamos mover toda esta acción hacia otro sitio y comprobar el efecto entonces de sombra como una acción de más opacidad, de más volumen. De esta forma entonces finalizamos nuestra explicación de sombras lineales, o sombras de tipo sesgado, o sombras con opacidad. Las mismas acciones lo podríamos hacer con un logotipo, con una imagen, pero básicamente exclusivamente con la opción sombra como herramienta interactiva.